Videojueguistas, hoy quiero hacer un análisis un poco distinto, como hice en un video pasado con los juegos de los Simpsons, donde seguramente más de uno no esté de acuerdo con lo que voy a decir, pero quiero que lo analicemos dejando de lado sentimentalismos y nostalgia. Se trata de Batman Return of Joker, un juego desarrollado y publicado por Sunsoft en el año 1991, que va a salir para el Family Game o NES, que en Japón para la Famicom va a salir con el nombre de Dynamite Batman. Este juego va a tener también una adaptación a Game Boy que hacía lo que podía dentro de las capacidades de la portátil, aunque no me voy a explayar mucho sobre este juego ya que no tiene que ver con lo que a mí me interesa destacar, el juego incluso es distinto. Y una versión para Sega Genesis, que también tenía que salir para Super Nintendo pero que al final se canceló. Esta versión de Sega va a salir en 1992 pero bajo el nombre de La Venganza del Joker, en lugar del Regreso. Y esta vez, si bien va a ser publicada por Sunsoft, la realizó Ringler Studios. Este es un juego bastante fiel a la versión de Family, la original, pero que quedó opacada por la de 8 bits y que suele ser bastante criticada. Creo yo con razón, pero después vamos a analizar si las críticas son justificadas o no. Pero la idea del video es centrarme en la versión de Family, un juego muy alabado principalmente hoy en día, diría yo más incluso que en su época. En cuanto al juego en sí, estamos hablando de una historia que no sigue la trama de las películas, siendo que el juego se va a lanzar entre la película de 1989 de Tim Burton llamada simplemente Batman y la de 1992, Batman Returns, también de Tim Burton. La historia del juego cuenta que unos metales preciosos y altamente tóxicos están desapareciendo de Ciudad Gotham, y se le pide a Batman que persiga a quien se cree culpable de estos actos, el Guasón o Joker, una premisa básica para tener la excusa ideal de hacer caminar a Batman a través de distintos escenarios y climas, en un juego que en su época podíamos denominar tranquilamente como plataformas, pero que hoy en día más de uno se enojará si no digo que es un run and gun. Este juego se caracteriza por ser bastante lineal, pero que nos presentará complicaciones tanto en la posición de los enemigos como en los saltos a través de las plataformas. En apariencia no es tan difícil, pero que por momentos se nos va a complicar. Y remarco esto porque a diferencia de otros títulos, en este hay momentos en los que la repetición será indispensable. Hay niveles que casi diría estaremos obligados a memorizarlos para poder superarlos, en algunos casos presentando un desafío muy alto, que se compensa gracias a que tendremos un sistema de continuous infinito, por lo cual con paciencia lo vamos a terminar el juego. Y para poder derrotar a nuestros enemigos contaremos con varios artilugios. Por un lado, una barrida que se realiza con el direccional para abajo y el botón de salto, o sea el A, y por otro lado con el botón B variamos entre un ataque con una ballesta, el llamado Batarang o Boomerang, un neutralizador sónico y unos Shurikens o estrellas ninja, los cuales podemos ir cambiando mediante unos ítems que al dispararle cambiarán de letra y por ende el arma que nos tocará. Estos disparos se potenciarán si mantenemos presionado el botón B de ataque, lo que facilita el juego, pero les digo la verdad, también se puede pasar sin necesidad de potenciar. Pero relacionado también un poco con esto, hay otra condición que afectará a que el juego sea más fácil o más difícil, y es que si, como yo, juegan en un emulador o con una consola clónica que tenga un botón de turbo, la cosa va a ser bastante más fácil. Lo que están viendo es cómo juego manteniendo el turbo, pero miren cómo cambia nuestro ataque si jugamos con el clásico mando de una NES o Famicom. Ahí sí que tenemos un desafío mucho más grande. Así y todo tengo que decir que no sé si llamarlo trampa a esto porque estaba contemplado incluso por los desarrolladores del juego que harán una mención al botón de turbo en el manual del juego, que por cierto hubo controles oficiales de Nintendo para la NES que tenían un turbo, como el NES Mats. Y si digo que este juego es muy valorado es porque tiene el mérito de que controlaremos a un Batman muy grande. Realmente el personaje es sin dudas más amplio que la media de otros juegos de la consola. Basta con que lo comparemos por ejemplo con Mario, Castlevania, Ninja Gaiden o incluso Metroid. Este Batman es realmente grande. Y no solamente por esto, sino que es muy alabado por su calidad gráfica en general.
que quizá en los primeros niveles no se aprecie tanto, pero mientras más avancemos esto va quedando más en claro. Incluso el último nivel tiene algunos detalles técnicos interesantes, que hasta los podrían haber obviado porque la mayoría pone empeño en hacer bien los primeros niveles y el resto lo deja un poco de lado porque igual la mayor parte de la gente no llega hasta el final de un juego. Pero no, acá de inicio a fin hay detalles que están buenos a nivel técnico y a nivel gráfico. Hay quienes se animan a decir que parece un juego de 16 bits. Yo la verdad que no me animo a decir eso porque hay ciertas cosas como la paleta de colores que tiene el juego o algunos fondos negros que te dejan en claro que es un juego de Family, de 8 bits. Pero esto no le quita mérito, es más, ya creo que el hecho de por sí que estemos hablando o diciendo de que un juego de Family pueda llegar a compararse con uno de 16 bits, eso ya marca la buena calidad que tiene. Incluso es tan buena su calidad que creo que esto le juega en contra a la versión de Sega, que en cierto modo hay quienes consideran que, a comparación de la versión de Family, en la de Sega no se la jugaron tanto por explotar el 100% del potencial de la consola, y por eso aprecian más la versión de 8 bits. Yo en esto coincido, aunque pongo algunos peros. Si vemos la versión de Sega, por ejemplo en la imagen de Batman o en los detalles del escenario, nos queda claro por qué el de Family es muy bueno, pero decir que parece un juego de 16 bits es un poco exagerado, porque incluso sin explotar el potencial de la consola, la versión de 16 bits es claramente mucho más detallada. Igual, más allá de los gráficos, en mi opinión, en la versión de Sega, el problema es que la jugabilidad no es muy buena. Sinceramente, por lejos, yo me quedo con el juego de Family. Y repito, más allá de todo, no hay que quitarle mérito a este juego del Family. Este Batman Return of Joker es increíble gráficamente. Y no solo eso, sino que a mí personalmente me gusta mucho su música. Es bastante nítida y me motiva a seguir jugando. Recordemos que el Family o NES es una gran consola, pero había algunos juegos que tenemos que admitirlo, por más buenos que eran, había que bajarle el volumen porque te taladraban el oído, y acá no pasa. Incluso tenemos un par de niveles al mejor estilo shoot 'em up, que si bien son cortos, ofrecen más variedad y despliegue técnico. Y antes de empezar con las críticas, quiero pedirles que si les gusta el contenido del canal, no se olviden de decirlo en los comentarios, de dejarle un like al video y sobre todo de suscribirse. Pero si empecé diciendo que iba a dejar la nostalgia de lado, es porque con el pasar del tiempo, reconozco que empecé a notar que hay quienes son un poco más críticos con este juego y estas personas me hicieron reflexionar. Empiezo por un detalle muy pequeño pero que quiero nombrar, que son sus ataques. La realidad es que más allá de las limitaciones de la consola, no podemos dejar pasar el hecho de que si no tenemos el manual del juego, es difícil o imposible poder imaginar que Batman está tirando su boomerang, disparando la ballesta o las estrellas o lo que sea. Creo yo, y repito, entendiendo los límites de la consola, este Batman parecería como que tiene superpoderes que dispara con su mano o con su brazo. Y también hay un temita con los escenarios, ya que, como dije, la calidad gráfica es indiscutible, pero tienen un diseño tal que si cambiaríamos a Batman y ponemos cualquier otro personaje, a nadie le resultaría raro, ya que tenemos la catedral de Ciudad Gotham, tenemos el almacén del Joker, la montaña nevada, una refinería, conductos subterráneos y todo lo que dice el manual. Pero fuera de joda, todos los niveles son tan genéricos que no se llegan a identificar demasiado con Batman. Lo mismo pasa con los jefes, díganme si me equivoco, capaz que aparecen en los cómics y yo no lo sé, pero salvo por el Joker, no evocan a Batman. Aunque claro, el juego gráficamente es muy bueno, por ende todo esto se puede dejar pasar. Hagamos como que no dije nada, sigue siendo a nivel gráfico de los mejores videojuegos de la consola. Pero lo que sí tengo que criticar es su dificultad, es en mi opinión injusta, que se compensa con los continuos infinitos, aunque esto no quita que a lo largo de la mayor parte del juego los enemigos nos van a aparecer de imprevisto. Cuando les dije que había que memorizar los niveles es por esto, hay muchos casos en los que no veremos a los enemigos que tenemos delante, pasándome a mí algunas veces que por más que repetí el nivel 50 millones de veces, hay ciertos rivales que no logré encontrar la forma de esquivar sus ataques, teniendo que sí o sí recibir daño.
cosa que se mejora un poco en la versión de Sega, donde sí tenemos un rango de visión más amplio, pero igual, bueno, la versión de Sega tiene otros problemas. Es cierto que si le sacamos esto, la dificultad bajaría muchísimo, al punto tal de que el juego podría pasarse en menos de una hora. Son 13 niveles más los jefes, de los cuales algunos niveles los podemos pasar en menos de un minuto. Por ende, es comprensible que en esa época hayan aumentado la dificultad, pero bueno, me parecía algo importante de remarcar. Así que videojueguistas, quisiera saber la opinión de ustedes en los comentarios, si coinciden conmigo o no. Este Batman Return of Joker es, en mi opinión, un gran juego, aunque si bien ya hablaré de esto en un futuro video, no creo que sea el mejor videojuego de Batman que salió para el Family o NES. Yo particularmente me quedo con el Batman Returns que hizo Konami, que es un beat'em up que sí evoca a Batman por todos lados. Y ahora sí, como siempre digo, este retrojugador compulsivo se despide, no sin antes pedirles que si les gustó el video le dejen un like y se suscriban al canal.